Hola, buenos días a todos. Soy Giacomo Pinazzo. Ya Valentina me ha introducido, así que voy a intentar de hacer la presentación en castellano, en mi castellano, así que si tenéis problemas con palabras que no existen, podéis intentar levantar la mano y a ver si consigo explicar mejor. Pero así no vamos a gastar demasiado tiempo con las traducciones. Eh, primer- Primero, gracias por la invitación. Eh, Creo que sea muy importante seguir desarrollando relaciones internacionales entre las diferentes redes y organizaciones de fundaciones de comunidades. Así que ahora voy a introducir un poco mejor la Fundación Messina. Ya. Ah, no. Perfecto. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Vale, perfecto. Entonces voy a empezar y hacer presentación. Claro, cualquier pregunta vamos a contestar mm, y después nos vamos a hablar, después de la presentación, sobre más detalles que puedan ser interesantes para vosotros. Primero, claro, un poco de introducción sobre el contexto donde trabajamos nosotros, o sea, el contexto de Sicilia y de Messina. Aquí está claramente la Sicilia y aquí estamos nosotros en Messina, donde todo empezó, donde la historia de nuestra fundación empezó. Primero, la Sicilia, claro, tiene un contexto un poco difícil a nivel socioeconómico porque tiene la tasa de desempleo más alta de Italia y el 22,5% de las familias viven por debajo del umbral de pobreza relativa y también alrededor del 20% de la economía es considerada sumergida o ilegal. Además, Messina, que es una ciudad de más o menos 250.000 habitantes, tiene un nivel muy elevado de desigualdad. La renta por cápita en el centro de la ciudad es 4 veces superior a la de la periferia norte y 6 veces superior a la periferia sur. Periferia sur donde siguen existiendo desde más de 100 años chabolas. Chabolas que fueron construidas tras el terremoto del 1908 que destruyó completamente la ciudad y todavía más de 2.000 familias siguen viviendo ahí. Y podéis ver en las fotos la situación. Vale, entonces un contexto con unas dificultades, decimos así. La fundación, entonces. La fundación ha sido creada en 2010 para promover justicia social y desarrollo económico y humano sostenible a través del diseño, experimentación y promoción de nuevas políticas socioeconómicas, siguiendo el Capability Approach del Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Según la cual la libertad de elegir, de controlar su propia vida, es un aspecto fundamental del bienestar de las personas. Ahora vamos a ver cómo lo implementamos, pero el tema de elección de soluciones por parte de directamente los beneficiarios finales es muy importante para nosotros. Fue promovida por un grupo de organizaciones de economía social muy diversificadas que necesitaban una entidad coordinadora. Este grupo de organización empezó a desarrollarse en Sicilia a los finales de los 90 y después de más de 10 años de actividades de crecimiento, intentaron crear una entidad de coordinación. Porque, dada la irreductible complejidad y multidimensionalidad de la pobreza y de la desigualdad en el contexto local, lo que acabo de describir, también las políticas para abordar estos problemas deben ser necesariamente complejas y deben implicar acciones estructurales y coordinadas. Entonces, no es suficiente que cada uno haga su propia actividad en su dimensión específica, alojamiento, educación, cultura, tecnología, lo que sea, pero todo tiene que ser coordinado, decimos.
al interior de de políticas de desarrollo complejas, estructurales también. Y entonces, en 2010, crearon la fundación. La fundación, entonces, trabaja creando interconexiones entre los diferentes sectores, asistencial, cultural, productivo, de investigación, tecnológica y todo, y lidera hoy un amplio clúster de economía social, formado por muchas diferentes organizaciones. Las organizaciones que crearon la fundación y otras más que se añadieron en el tiempo. Que trabajan entonces en los diferentes sectores y por eso permiten el diseño y permiten la implementación también de políticas de desarrollo en la comunidad. Y es un clúster que está reconocido por la Comisión Europea como clúster de innovación social y ambiental. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la metodología que implementamos como fundación? Claro que el enfoque principal es la persona, el individuo. También puede ser también la empresa que vamos a soportar. Primer tema, lo que intentamos de hacer es de crear nuevas oportunidades. Porque el contexto normalmente no ofrece oportunidades a la persona y lo que es importante para nosotros es crear nuevas posibilidades, nuevas diferentes soluciones en los diferentes temas de vida y dimensiones de vidas del beneficiario. Entonces, en tema de vivienda, de integración, creación de trabajo, de relaciones sociales, de conocimiento y capacitación y además. Cuando necesarios, también vamos a ofrecer lo que llamamos un capital de capacitación, a partir también de la teoría esto de Amartya Sen. Que pueda permitir a la persona de efectivamente implementar las oportunidades que vamos creando y que pueda favorecer puede ser a través de subvenciones, de microfinanza también, entonces préstamos o capital, cuando hablamos también, por ejemplo, de empresas, entonces inversión en capital de las empresas. El último es ofrecer servicios de apoyo social individual y comunitario. O sea, servicios personalizados de apoyo social para facilitar a los beneficiarios la comprensión, la valorización y el aprovechamiento de las nuevas oportunidades ofrecidas. O sea, entre las diferentes oportunidades, lo que es necesario es permitir a la persona de comprender efectivamente las posibilidades de elección que tienen y permitir de elegir efectivamente la que prefieren. Ahora, después voy a explicar con un ejemplo efectivamente qué significa esto en la realidad. Pero estos son los tres diferentes elementos fundamentales que normalmente ponemos en marcha. Entonces, la creación de nuevas oportunidades en las diferentes dimensiones de vida, el capital de capacitación para permitir a la persona de implementar estas oportunidades y un apoyo personalizado para permitir a la persona efectivamente de tomar una selección, de elegir correctamente la que prefiere. Todo esto, claro, está realizado por la fundación y la fundación misma ha creado, cuando necesario, sus herramientas específicas cuando no existían en el contexto local. Porque no siempre, sobre todo en un contexto como el de Sicilia, ya hay todo, decimos. Por ejemplo, en tema financiero, no hay mucho. No hay muchas instituciones financieras que puedan invertir efectivamente aquí, en este contexto.
Y, por ejemplo, faltaba entonces el tema de la microfinanza, faltaba también el tema de la inversión en capital, y entonces la fundación ha co-creado su propia institución de microfinanza social y su propia fundación y su propia sociedad de inversión, su propio fondo de inversión en capital social de empresas sociales. Y también en otras diferentes dimensiones, cuando no había una herramienta local o alguien que podía efectivamente trabajar en esta dimensión, la fundación, decimos, el clúster, ha creado su nueva organización, su propia herramienta para permitir de efectivamente trabajar en esa nueva dimensión. Claro que cuando no era necesario crear algo de nuevo, simplemente se ha creado una relación con partes externos, instituciones financieras, autoridades públicas, universidades, instituciones de investigación, con lo cual el clúster tiene relaciones estratégicas que le puedan permitir de tener esta visión sí, visión compleja, o sea, visión completa y compleja del contexto local, de la situación, y entonces de diseñar e implementar políticas de desarrollo, decimos, totales. A ver, entonces, ahora, vale, al final lo que pasa es que a través de esta metodología, decimos, el objetivo es pasar de la situación de un individuo que está aislado y marginalizado y en su contexto local a una plena integración de la persona o mismo de la empresa social en una red, en un sistema inspirado en los principios de la economía social, y entonces que tenga conexiones estructurales con otros actores en su contexto. Ahora voy con un ejemplo de intervención en las chabolas, que es uno de los ejemplos de intervención que pero pueda permitir espero, de comprender un poco mejor lo que hacemos. Entonces, las chabolas, claro, es un contexto bastante extremo, donde la gente vive adentro de lo que se llama la trampa de la pobreza. O sea, la gente tiende ahí a quedar atrapada por su necesidad de sobrevivir y, en consecuencia, no tiene el valor de pedir cambios y o actuar para conseguirlos. Sus expectativas se ven aplastadas sin ninguna ambición a las pocas cosas consideradas posibles y realizables. La desilusión distorsiona la imaginación, la construcción de los deseos, de los sueños, y frena los comportamientos positivos encaminados a salir de la condición de pobreza y privación. Ahí viven y ahí se quedan. Ni pueden imaginar de salir de las chabolas. Se quedan ahí. Y este tema, el tema entonces también mental, es muy importante para efectivamente llegar a una solución, decimos. Ahora, por ejemplo, ahí hemos desarrollado un proyecto bastante complejo en los diferentes temas para permitir a 200 familias, entonces un grupo pequeño de los 2000 que viven en esa área, pero a 200 familias de salir de las chabolas, ¿vale? Y claro, con entonces diferentes dimensiones de intervención, porque aquí está claro, no es suficiente intervenir, por ejemplo, solo sobre el tema de vivienda, porque no es que simplemente dando una nueva casa afuera de las chabolas a una persona que vive ahí se pueda solucionar su vida, porque tienen muchos otros problemas, no solo la vivienda, sino el tema también de salud, también de educación, también de trabajo, y entonces por esto la política de intervención tiene que ser compleja. Ahí entonces hemos diseñado una intervención, una política de intervención con la municipalidad, y ahora voy a enfocar solo en el tema de la vivienda. En el tema de la vivienda, para estas 200 familias, las nuevas oportunidades. La que hemos ofrecido, entonces, hemos intentado no de definir una única solución,
Entonces, llegando al beneficiario diciéndole simplemente, aquí está la solución. Y intentando diseñar más soluciones para permitir después de seleccionar la que prefiere. Entonces, dos son las opciones que hemos diseñado. La primera es la compra de viviendas en el mercado privado por parte del ayuntamiento, que luego las asigna a los beneficiarios mediante un proceso participativo, conservando la propiedad. Entonces aquí, este es un poco más similar a lo que a la política pública de vivienda, o sea, a la vivienda pública, decimos, del Estado. Aquí solo, pero hemos añadido un proceso participativo de asignación, pero de toda manera, aquí el Estado, decimos, en este caso, el ayuntamiento sigue siendo el dueño de la vivienda. Va a ser, no sigue, va a ser el dueño de la vivienda. La otra solución es la asignación de una contribución al beneficiario para la compra de vivienda en el mercado privado hasta el 75% del valor. En esa solución, el beneficiario se convierte en propietario de la vivienda. Entonces, aquí va a devenir dueño. Claro que no es no tiene el 100%, tiene que añadir su 25% para comprar efectivamente la vivienda. Entonces, aquí está la necesidad del capital de capacitación. Aquí tenemos un lado que es una subvención para la segunda opción de vivienda, o sea, hay una subvención del 75% del valor, la que acabo de explicar, hasta un límite de 80.000 euros, pero faltan los 25. Y estas personas normalmente no tienen ahorro para efectivamente cubrir esta parte. Y entonces hemos puesto en marcha los servicios de microfinancias sociales, entonces deudas, o sea, micropréstamos, para permitirlos de cubrir esta parte también. Y claro que hay los servicios de apoyo social individual comunitario, fundamentales porque, primero, porque al principio para conseguir una relación de confianza con esas personas, porque son familias que, como decía, son chabolas que, como decía, existen desde 100 años y cada político en cada elección siempre iba diciendo vamos a solucionar todo y nunca se solucionó. Entonces, ya crear una relación de confianza para explicar el proyecto ha sido muy, muy difícil. Y después, lo que era importante era permitir a beneficiarios que viven en un contexto muy desfavorecidos a comprender plenamente las dos opciones que les ofrecen, a fin que fueran plenamente conscientes de las implicaciones de esas opciones. Porque, por ejemplo, la segunda opción comporta, o sea, significa también obtener un préstamo, y estas personas que no tienen cultura financiera también, efectivamente es importante explicar bien qué significa un préstamo, pagar un préstamo, los intereses y todo eso. Y al final, gracias a este soporte, el importante era que pudieran hacer una elección informada basada en sus preferencias personales, logrando un empoderamiento de la persona misma. O sea, ya el hecho que estas personas podían por la primera vez tomar decisiones importantes sobre su vida, sobre el tema, por ejemplo, vivienda, ha permitido un cambio mental de las personas que le ha permitido de empezar de volver a imaginar otro futuro posible para su misma vida. Y entonces esto ha sido ya en su mismo, o sea, la posibilidad de tomar decisiones, ya en su mismo ha sido una importante etapa, un importante pasaje de empoderamiento del beneficiario. Ahora voy rápidamente a uno de los resultados en los diferentes temas. Entonces, como acabo de decir, claro, todo el tema de apoyo para las personas marginadas, los de las chabolas y todos los otros que viven no solo en Messina, pero vamos a ver también
en otras comunidades en Sicilia donde trabajamos, más de 700 personas más o menos. Apoyo financiación a la creación y consolidación de unas 200 empresas y microempresas en Sicilia, en los diferentes temas, porque claro que el tema económico es fundamental aquí en este contexto para permitir a las personas de seguir viviendo aquí. Y todas las empresas, claro que tienen un impacto social o ambiental. El tema de la regeneración urbana y recalificación de los bienes comunes, porque la Fundación ha coordinado y financiado la renovación de 6 zonas, decimos, de gran valor medioambiental o arquitectónico, que estaban abandonadas o habían sido confiscadas a la mafia y que se han convertido hoy en polos territoriales de desarrollo sostenible. Aquí podéis ver las zonas. Después de, si todo empezó, decimos, en Messina, hoy trabajamos también en otras comunidades locales que nos han pedido de entrar en sus comunidades y de crear ahí también polos de desarrollo territoriales y de implementar ahí también políticas de desarrollo sostenible. Y entonces, siempre la Fundación intenta de toda manera de empezar desde un polo físico territorial que pueda marcar claramente el cambio y que pueda ser, sí, claramente el sitio donde empieza, decimos, el cambio del territorio que hay alrededor. Y entonces hoy trabajo en Sicilia. El tema de tecnología, de transferencia de tecnología y de investigación tecnológica, que nos ha permitido de desarrollar unos prototipos en diferentes, sobre todo en la dimensión de energía renovable, a partir sí, de diferentes orígenes, y siempre a través de la colaboración con universidades y centros de investigación, pero también con la inversión directa y la acción directa del clúster mismo. Por ejemplo, hoy muy fuerte es el tema de las comunidades energéticas, donde ahí tenemos también un desarrollo tecnológico que estamos utilizando en todas las diferentes comunidades donde trabajamos. Y hay, claro, el tema cultural y de educación, porque producimos actividades culturales, servicios educativos, procesos de internacionalización, soportando muchos centenares de estudiantes que han beneficiado de los diferentes servicios de lucha contra la pobreza educativa, que aquí también es un tema muy importante. Y también he añadido aquí, en 2022 hemos ganado, decimos, o sea, el rey Felipe VI de España nos ha concedido la placa de honor de la Orden del Mérito Civil, porque desde muchos años, por ejemplo, en uno de los festivales que organizamos de cine, siempre tenemos el cine español, con toda la producción de los Goyas, que son ahí para muchos días, y los años pasados nos han dado también esa placa. Así que solo para que hay una relación también con España. Ahora termino, porque el tiempo ya para mí se acaba, pero me había pedido también de decir algo sobre el tema financiero, de organización financiera, que es algo que para nuestra pequeña fundación es, pero claro, también un tema importante. Y de dónde llega sí, de dónde llegan los recursos. Vale, aquí tenemos el activo total, que al principio fue de 6 millones y hoy es de más o menos, hoy, en 2020, de 12 millones. Este es lo que colectamos cada año. En blue, en azul, los recursos estructurales, decimos, que colectamos, y en rojo, los extraordinarios.
que no están planificados y que ya, que no están planificados. Muchas veces, por ejemplo, son donaciones patrimoniales, o sea, fondos patrimoniales como edificios eh, eh, que nos han donado. El tema es que somos una pequeña fundación de comunidad, que no tenemos, no somos muy grandes, pero necesitamos recursos externos, pero siempre hemos intentado de tener una larga parte de recursos de toda manera interno, producido por el clúster mismo, que nos permita entonces una autofinanciación y un margen de independencia de financiaciones externas. Rápidamente voy a explicar, por ejemplo, lo que pasó al principio, cómo todo empezó con el primer fondo que permitió la constitución, la creación de la fundación. Una parte del capital inicial se obtuvo mediante un programa de bienestar comunitario, de Community Welfare, diseñado por la Fundación con el Ministerio de Justicia italiano, en beneficio de los pacientes de un hospital psiquiátrico judicial que existe aquí cerca de Messina. Básicamente, a través de este proyecto, la Fundación propuso, o sea, pidió al ministerio de asignar a cada paciente que iba a ser reinsertado en la sociedad por la Fundación una subvención, una tantum, entonces una vez, equivalente al coste estatal de un año de mantenimiento del paciente en el hospital psiquiátrico judicial, que es un caso de, claro, de gastos públicos ineficiente, porque la comunidad gasta para que la persona que vive ahí no se vaya a reinsertar nunca más en la comunidad, porque los hospitales psiquiátricos judiciales son una locura. Y estos presupuestos de reinserción personal han sido luego mutualizados en un fondo específico creado en el seno de la Fundación. Y sucesivamente, con este primero fondo, la Fundación se fue a buscar otros fondos como efecto multiplicación y conseguí a doblar este fondo gracias a otro financiador institucional externo. Y con este monto total, la Fundación optó de invertir alrededor, al final, de 6 millones de euros, el total de del fondo que conseguí colectar, para crear un parque de energías renovables, seleccionando familias, organizaciones e instituciones. La Fundación entonces construyó 184 sistemas fotovoltaicos en las plantas puestas a disposición por los sujetos seleccionados, y en la lógica de beneficio mutuo, los beneficiarios seleccionados siguen recibiendo, porque es algo que sigue existiendo, reciben toda la energía producida y gratuita, mientras que la subvención pública para la producción de energía, que es algo que ha sido creado por el Estado en esos años, el 2010, eran los primeros años de estas políticas públicas de subvención de la energía renovable, y era una subvención muy elevada, pero era una actividad de mercado que cualquier persona, cualquier organización podía hacer. Entonces, la subvención pública para la producción de energía se devuelve en forma de donación a la Fundación, que puede así autofinanciar su programa permanente de acciones y políticas de desarrollo humano en los territorios, incluida la reinserción social de los pacientes del Hospital Psiquiátrico Judicial. De este modo, los flujos iniciales de los presupuestos de capacitación personal se han convertido en un activo, el parque solar, generador de flujos a largo plazo, para 20 años. Porque lo que pasa, el tema es lo que pasa aquí en el sector social muchas veces, es que el sector social es un intermediario de actores financieros. O sea que llegan, colectan flujos de recursos económicos y lo gastan en servicios de soporte a los beneficiarios finales. Pero cuando terminan estos recursos, terminan también los servicios para los beneficiarios y necesitan otros recursos. De esta manera, lo que hizo la Fundación en esos años fue convertir los primeros flujos en un activo. Y este activo, el parque solar,
permite hoy a la fundación de ganar cada año más o menos la mitad de los recursos estructurales, decimos, son más o menos entre los 400, son más o menos 400.000 euros cada año que llegan a la fundación y que le permiten de tener su propia autofinanciación. Y esto es importante para la fundación también en tema de político, cuando cuando se relacione con otros inversores externos, otros financiadores externos, porque no se pone nunca como la que tiene solo la idea, pero no tiene los recursos. Pero porque tiene las ideas y también una parte de los recursos. Entonces, a nivel de relación política, lo que dice es, yo tengo la idea y también una parte de recursos. Así que si quieres invertir tú también, vamos a invertir juntos en una política de desarrollo en ese territorio. Pero somos los dos que vamos a invertir, no es solo tú que va a tener los 100% de los recursos. Ya está. Termino.